La noche caía sobre Sevilla con un aire elegante lleno de luces cálidas que iluminaban las calles antiguas y en medio de aquella ciudad llena de historia se alzaba una mansión imponente que durante años había sido símbolo de poder, riqueza y respeto absoluto. Esa casa pertenecía a Esteban Valcárcel, un hombre cuyo nombre era suficiente para abrir puertas, cerrar negocios y cambiar destinos, pero aquella noche algo había cambiado y no era la música ni los invitados, era el ambiente invisible que flotaba entre las personas. Dentro del gran salón las lámparas de cristal reflejaban una perfección casi teatral, los invitados vestían trajes impecables, las mujeres llevaban vestidos sofisticados y las conversaciones parecían importantes pero en realidad estaban llenas de interés oculto. Empresarios, políticos y figuras influyentes se movían con cuidado, calculando cada palabra, cada mirada, cada sonrisa, porque en ese lugar nada era casual, todo tenía intención. En medio de esa escena Esteban avanzaba lentamente en su silla de ruedas, cruzando el salón con una presencia que antes imponía respeto sin esfuerzo, pero ahora generaba algo distinto, algo que nadie se atrevía a nombrar. Cuando él pasaba las conversaciones no se detenían pero cambiaban de dirección, las miradas no se fijaban en él, se deslizaban hacia otro lado como si verlo fuera incómodo, como si su presencia recordara algo que todos querían evitar. Hace un año la historia era completamente diferente. Esteban no necesitaba moverse hacia las personas, eran las personas quienes buscaban acercarse a él. Su voz era escuchada con atención, su opinión tenía peso, su simple presencia cambiaba el ambiente de cualquier reunión, pero aquel poder se había transformado, no desapareció, pero perdió algo esencial: la admiración genuina. El accidente había ocurrido en una carretera mojada en las afueras de la ciudad. Fue un instante breve pero suficiente para cambiarlo todo, un giro inesperado, un impacto violento y después silencio. Hospitales, diagnósticos, médicos hablando con términos que no dejaban espacio para esperanza completa. La movilidad no regresaría, su vida no volvería a ser la misma, y aunque su fortuna seguía intacta, algo dentro de él se había quebrado. Durante meses Esteban luchó contra una realidad que no aceptaba. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era más profundo, porque no se trataba solo de no poder caminar, se trataba de sentir que había perdido control, independencia y sobre todo identidad. Antes del accidente era cercano, humano, recordaba nombres, ayudaba a sus empleados, visitaba hospitales, financiaba estudios, pero con el tiempo esa versión de él comenzó a desaparecer. El dolor lo volvió distante, la frustración lo hizo impaciente y poco a poco se convirtió en alguien frío, no porque quisiera serlo sino porque no sabía cómo ser de otra manera. Cada mirada de lástima, cada gesto de ayuda lo hacía sentir más pequeño y en lugar de aceptar apoyo decidió cerrar su mundo, construir una barrera invisible entre él y los demás. Esa noche la cena no era solo una celebración, era una prueba, aunque nadie lo sabía. Esteban había organizado todo con una intención clara, quería descubrir quiénes estaban allí por él y quiénes estaban por lo que él representaba. Antes del accidente quería ver si el respeto que recibía era real o solo una consecuencia de su poder físico y su imagen de hombre invencible. La música comenzó a llenar el salón con un ritmo elegante. Las parejas se dirigieron hacia la pista central y empezaron a bailar con movimientos ensayados, sonrisas perfectas y miradas calculadas. Mientras tanto Esteban quedó a un lado observando cómo el mundo que él había construido seguía funcionando sin necesidad de incluirlo, y esa fue la verdad más difícil de aceptar. No era que lo rechazaran directamente, era que simplemente ya no lo necesitaban. Un antiguo socio pasó cerca de él, sus miradas se cruzaron por un segundo, pero en lugar de detenerse el hombre continuó caminando como si no lo hubiera visto. Ese pequeño gesto fue más fuerte que cualquier palabra porque confirmó lo que Esteban empezaba a entender: su valor para muchos estaba ligado a su capacidad de moverse, decidir y dominar espacios. Ahora que eso había cambiado, también lo había hecho la forma en que lo trataban. Cerca de una de las mesas, una mujer que antes buscaba constantemente su atención fingió revisar su bolso para evitar saludarlo, y un inversionista extranjero que dependía de sus decisiones hablaba animadamente con otros, sin incluirlo en la conversación. Todo era sutil, nadie era abiertamente cruel, pero la suma de esos pequeños actos construía una verdad imposible de ignorar. Esteban apretó ligeramente los brazos de su silla, no por debilidad sino por contención. Sabía leer situaciones, siempre lo había hecho, y lo que veía esa noche era claro: el respeto que creía tener no era tan profundo como
Pensaba era frágil, condicionado, dependiente de una imagen que ya no existía. Escuchó un comentario cercano dicho en voz baja pero no lo suficiente como para no ser oído. Es una pena, era tan joven. Otro respondió, las cosas cambian rápido. Nadie lo dijo con maldad pero tampoco con empatía. Era una observación fría, casi clínica, como si hablaran de un caso y no de una persona. La música seguía sonando, las risas continuaban, pero para Esteban todo parecía distante, como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si ya no perteneciera a ese lugar que alguna vez fue suyo. Recordó otros eventos, otras noches donde él era el centro natural de todo, donde no tenía que buscar atención porque la atención llegaba sola, donde su presencia era suficiente. Esa comparación no lo llenó de nostalgia, lo llenó de claridad. Estaba viendo sin filtros la realidad de su entorno, y esa claridad, aunque dolorosa, también era necesaria porque por primera vez no había ilusiones, solo hechos. El salón brillaba, las copas chocaban, las conversaciones fluían, pero en medio de todo ese lujo Esteban estaba completamente solo, y esa soledad no era física, era emocional, era el resultado de años de relaciones, construidas sobre interés y no sobre conexión real. En ese momento, cuando decidió que no volvería a exponerse de esa manera, cuando estaba a punto de aceptar que la distancia sería su nueva forma de existir, algo inesperado ocurrió, algo que nadie en el salón podía anticipar. Desde el fondo, una niña pequeña con un vestido rojo sencillo se soltó de la mano de su madre, sin entender protocolos, sin entender jerarquías, sin entender el peso social de lo que estaba a punto de hacer. Comenzó a correr directamente hacia él. El sonido de sus pasos rompió el ritmo perfecto del salón. Algunas miradas se giraron confundidas. Su madre intentó llamarla en voz baja, pero ya era tarde. La niña no se detuvo, no dudó, no miró alrededor, simplemente avanzó, con la naturalidad de quien no ve barreras donde los adultos ven límites. Esteban levantó la mirada, sorprendido no por la interrupción sino por la intención, porque en toda la noche nadie se había acercado a él sin cálculo, sin motivo oculto, y esa simple acción contenía algo que había estado ausente durante meses: autenticidad. La niña se detuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos, sin incomodidad, sin lástima, y con una voz clara preguntó por qué no estaba bailando. El salón quedó en silencio, aunque la música seguía sonando, porque todos entendieron que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, algo que no podía ser controlado por reglas sociales ni por expectativas. Y en ese instante, justo antes de que Esteban respondiera, justo antes de que el equilibrio artificial del evento se rompiera por completo, algo dentro de él comenzó a cambiar, algo pequeño pero profundo, como si esa simple pregunta hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. El silencio que dejó la pregunta de la niña no fue un silencio normal, fue un silencio pesado, incómodo, casi amenazante, como si todo el salón estuviera conteniendo la respiración, esperando que alguien corrigiera aquella escena fuera de lugar, pero nadie se movió porque en ese instante algo invisible había cambiado y todos lo sentían aunque no quisieran aceptarlo. Esteban la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, no porque no supiera qué decir, sino porque hacía mucho tiempo que nadie le hablaba sin miedo, sin cálculos, sin interés oculto. Aquella niña no veía al magnate, no veía al hombre poderoso caído, solo veía a alguien que estaba solo en medio de un lugar lleno de gente. No estoy bailando porque nadie me ha invitado, respondió finalmente con una voz calmada pero cargada de una verdad que atravesó el aire como una cuchilla invisible. Algunos invitados bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar, pero el mensaje ya había sido lanzado y no podía ser retirado. La niña no reaccionó con sorpresa ni con incomodidad, simplemente sonrió como si la respuesta fuera la cosa más simple del mundo. Entonces yo bailo con usted, dijo, extendiendo su pequeña mano con una seguridad que desarmaba cualquier lógica social. Ese gesto provocó un murmullo más fuerte entre los presentes, no por el acto en sí sino por lo que representaba la hija de una empleada cruzando una línea que en ese mundo no estaba escrita, pero todos entendían perfectamente. Desde el fondo del salón Elena observaba con el corazón acelerado, sabía que aquella acción podía costarle el trabajo, sabía cómo funcionaban esas reuniones, sabía que los límites entre clases eran invisibles pero firmes. Intentó avanzar pero sus piernas no respondían con la velocidad que la situación exigía.
Esteban miró la mano extendida frente a él y por un instante recordó todas las manos que alguna vez buscaron la suya con interés, con necesidad, con ambición, y luego miró aquella mano pequeña, sincera, sin intención oculta y entendió la diferencia. Tomó su mano. El gesto fue simple pero el impacto fue inmediato. La orquesta dudó por un segundo pero el director ajustó el ritmo suavizando la melodía como si entendiera que lo que estaba ocurriendo no debía ser interrumpido. La niña comenzó a moverse marcando un ritmo imperfecto pero lleno de vida mientras Esteban giraba su silla con precisión adaptándose a la música. No había elegancia ensayada, no había perfección, había algo más poderoso: autenticidad. Los invitados observaban sin saber cómo reaccionar, algunos con incomodidad, otros con desprecio disimulado, otros con una curiosidad que no podían ocultar porque lo que estaban viendo no encajaba en sus esquemas. El hombre que habían ignorado estaba en el centro del salón, no por su riqueza sino por algo que ninguno de ellos podía comprar. La niña reía con una alegría pura, cada giro, cada movimiento era una celebración de algo simple: estar presente sin miedo, sin juicio. Pero mientras esa escena ocurría en el centro, algo más oscuro comenzaba a moverse en los bordes del salón. Uno de los socios más antiguos de Esteban, Javier Roldán, observaba con una expresión fría. No veía ternura, no veía humanidad, veía oportunidad, porque para él la debilidad siempre fue una puerta abierta y aquella noche confirmaba lo que llevaba meses sospechando: Esteban ya no tenía el control absoluto. Se acercó discretamente a otro grupo de inversionistas y comenzó a hablar en voz baja pero firme. Es evidente que ya no está en condiciones de liderar, dijo con una seguridad peligrosa. Hemos mantenido silencio por respeto, pero esto se está volviendo insostenible. Los otros hombres intercambiaron miradas tensas. Sabían que Javier no hablaba sin intención. Detrás de sus palabras siempre había estrategia y detrás de esa estrategia siempre había ambición. Las decisiones importantes ya no las firma personalmente, continuó. Además, su imagen pública está cambiando y eso afecta a todos nosotros. Uno de ellos dudó: es arriesgado moverse ahora, todavía tiene poder. Javier sonrió ligeramente. El poder no desaparece de un día para otro, se transfiere poco a poco y esta noche es la prueba perfecta. Mientras en el centro del salón la música continuaba y la niña seguía bailando con Esteban en los márgenes, se estaba gestando una traición silenciosa, una que no necesitaba gritos ni confrontaciones directas, porque en ese mundo las decisiones más peligrosas siempre se tomaban en susurros. Elena finalmente llegó al borde de la pista. Su rostro mostraba tensión pero también algo más difícil de definir: gratitud y miedo al mismo tiempo. No sabía cómo reaccionaría Esteban, no sabía si aquello terminaría bien o si sería el inicio de un problema mayor. Pero cuando vio la expresión de él, algo cambió en su percepción. No era el hombre frío de los últimos meses, no era el magnate distante, era alguien diferente, alguien que estaba recuperando algo que parecía perdido. En ese momento la música comenzó a bajar lentamente anunciando el final de la pieza. La niña hizo una pequeña reverencia exagerada y Esteban respondió con una sonrisa genuina, una que no había mostrado en mucho tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, porque todos entendieron que habían presenciado algo que no podían ignorar. Pero antes de que el momento pudiera asentarse completamente, Javier dio un paso al frente con una copa en la mano, rompiendo la atmósfera con una falsa cordialidad. Esteban, qué inspirador momento, dijo con una sonrisa calculada, pero quizás deberíamos hablar de asuntos más serios. El cambio de tono fue inmediato. Algunos invitados se tensaron, sabían que aquello no era una simple sugerencia, era un movimiento. Javier continuó con voz firme: los mercados no esperan emociones, las decisiones deben tomarse con claridad y liderazgo. La indirecta era evidente y brutal, no estaba cuestionando solo el momento, estaba cuestionando su capacidad. Elena sintió un escalofrío porque entendió lo que estaba pasando. No era solo una reunión social, era un campo de batalla disfrazado. Esteban lo miró sin perder la calma, pero dentro de él algo se encendió. No era rabia, era claridad, la misma claridad que había comenzado con una simple pregunta de una niña. Durante meses había permitido que otros definieran su valor basado en lo que había perdido, pero ahora veía algo distinto, veía quienes estaban esperando su caída y quienes simplemente nunca estuvieron realmente a su lado.
El salón entero parecía inclinarse hacia ese momento esperando su reacción, esperando ver si el hombre que una vez dominaba todo todavía tenía voz o si se había convertido en una figura decorativa dentro de su propio imperio. Y fue en ese instante cargado de tensión cuando Esteban tomó una decisión que no solo cambiaría el rumbo de la noche sino que iniciaría una transformación que nadie en ese salón estaba preparado para enfrentar. Porque lo que Javier había comenzado como una insinuación estratégica estaba a punto de convertirse en el mayor error de su vida. La sonrisa tranquila de Esteban no encajaba con la tensión que llenaba el salón y eso fue lo primero que desconcertó a Javier porque esperaba duda, esperaba debilidad, pero lo que vio fue algo mucho más peligroso: control absoluto. Durante unos segundos nadie habló, el eco de la música aún flotaba en el aire pero ahora parecía lejano y irrelevante porque toda la atención estaba concentrada en ese intercambio silencioso entre dos hombres que entendían perfectamente que lo que estaba en juego ya no era una simple conversación, era poder. Esteban sostuvo la mirada de Javier sin prisa como si estuviera leyendo cada intención, cada cálculo, cada traición escondida detrás de sus palabras. Finalmente habló con una voz firme que no necesitaba elevarse para imponerse. Los mercados no esperan emociones, es cierto, pero tampoco perdonan la traición. El golpe fue directo, sin rodeos, y el efecto inmediato. Algunos invitados se tensaron, otros bajaron la mirada porque sabían que esa palabra no había sido elegida al azar. Javier no retrocedió, su expresión cambió apenas lo suficiente para mostrar que había entendido el mensaje, pero decidió avanzar porque para alguien como él dar un paso atrás significaba perder ventaja. Traición es una palabra fuerte, dijo con una sonrisa controlada. Yo lo llamaría evolución necesaria. Ese fue el momento exacto en que las máscaras comenzaron a caer lentamente. Varios de los hombres que minutos antes fingían indiferencia ahora observaban con atención porque la conversación estaba revelando lo que muchos sospechaban pero nadie había dicho en voz alta. Esteban giró ligeramente su silla posicionándose de forma que podía ver no solo a Javier sino al grupo que lo rodeaba y ahí confirmó lo que ya intuía: no estaba solo, había más personas involucradas, más intereses moviéndose en las sombras. Durante meses, continuó Esteban, he notado decisiones que no pasan por mi escritorio, contratos que aparecen ya firmados, movimientos financieros que no autorizo directamente. Hizo una pausa breve, pero suficiente para que el peso de sus palabras se asentara, y esta noche entiendo por qué. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo, era peligroso porque estaba lleno de verdad. Uno de los inversionistas dio un paso atrás casi instintivamente como si quisiera alejarse de la situación sin llamar la atención, pero ese pequeño movimiento no pasó desapercibido para Esteban, que lo observó con una calma inquietante. Javier mantuvo su postura pero su tono se volvió más frío. No puedes dirigir un imperio desde una silla esperando que todo funcione igual, el mundo cambia y los líderes deben adaptarse. La frase estaba diseñada para herir pero también para justificar lo que vendría después, porque ya no se trataba solo de cuestionar su liderazgo, se trataba de reemplazarlo. Elena sintió como el aire se volvía más denso, cada palabra empujaba la situación hacia un punto sin retorno y aunque no entendía todos los detalles financieros entendía perfectamente lo humano. Estaban intentando quitarle todo, no solo su empresa sino su lugar, su identidad. En ese instante la niña que aún estaba cerca de Esteban tomó su mano con más fuerza como si percibiera el peligro sin comprenderlo completamente. Ese gesto simple fue suficiente para que algo dentro de él se estabilizara. No respondió de inmediato, no reaccionó con impulsividad porque esa era la reacción que esperaban. En lugar de eso hizo algo completamente inesperado: comenzó a reír. No era una risa burlona ni exagerada, era una risa tranquila, casi liberadora, y ese sonido rompió la tensión de una forma que nadie anticipó. Javier frunció ligeramente el ceño porque no entendía esa reacción, no encajaba en ningún escenario que hubiera previsto. Gracias, dijo Esteban finalmente mirando alrededor del salón, gracias por hacer esto tan claro. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas porque no entendían a qué se refería, pero Javier sí lo entendía y eso lo hizo sentir incómodo por primera vez. Durante meses pensé que estaba perdiendo el control, continuó Esteban, pensé que mi mayor debilidad era no poder caminar, pero estaba equivocado. Hizo una pausa y luego añadió con una calma que resultaba más intimidante que
Cualquier grito. Mi mayor error fue no ver a tiempo quienes estaban esperando que cayera. El golpe fue definitivo, ya no había espacio para disimulo, la confrontación era abierta y todos lo sabían. Javier decidió dar el paso final. Entonces hablemos claro, dijo con firmeza. El consejo está listo para tomar una decisión formal sobre la dirección de la empresa. Un murmullo recorrió el salón. Esa era la confirmación de lo que muchos temían. No era una simple discusión, era un intento de golpe interno, una toma de poder cuidadosamente preparada. Elena sintió un vacío en el estómago porque entendió lo que eso significaba. Si lograban desplazarlo, no solo perdería su posición, perdería todo lo que había construido, y ella también perdería el nuevo comienzo que apenas empezaba a nacer. Pero lo que nadie esperaba era que Esteban no mostrara ni un rastro de sorpresa, porque en realidad ya lo sabía. ¿Crees que no estaba al tanto?, preguntó con una leve inclinación de cabeza. ¿Crees que un hombre que construyó todo esto no notaría movimientos tan obvios? La seguridad en su voz hizo que varios rostros cambiaran de expresión, porque eso significaba que la historia no era tan simple como parecía. Hace semanas, continuó, revisé cada contrato, cada transferencia, cada firma, y lo que encontré fue interesante, muy interesante. Javier se mantuvo firme, pero por dentro comenzaba a sentir una presión nueva, algo que no podía controlar completamente. Entonces sabrás que esto es inevitable, respondió intentando recuperar terreno. No, dijo Esteban con una calma absoluta. Lo inevitable no es esto, lo inevitable es lo que viene ahora. El salón entero quedó en silencio total, porque esa frase no era una respuesta, era una advertencia. Esteban levantó ligeramente la mano y en ese mismo instante las puertas del salón se abrieron. Varios hombres y mujeres entraron con paso firme. No eran invitados, no vestían para impresionar, vestían para trabajar. Eran abogados, auditores y representantes legales, cada uno con expresiones serias y documentos en mano. El impacto fue inmediato porque nadie esperaba ese movimiento. La situación había cambiado por completo en cuestión de segundos. Javier giró ligeramente la cabeza observando la entrada de esas personas y por primera vez su expresión mostró algo cercano a la preocupación. Esteban habló sin levantar la voz, pero con una autoridad que llenó todo el espacio. Durante meses ustedes planearon en silencio, pensaron que mi silencio era debilidad, pensaron que mi distancia era ignorancia, pero lo que no entendieron es que cuando todo se vuelve silencioso es cuando más escucho. Uno de los abogados dio un paso al frente y comenzó a hablar con precisión formal. Hemos identificado irregularidades en múltiples operaciones financieras, incluyendo desvío de fondos y manipulación de contratos. El murmullo fue inmediato, pero se apagó rápido porque la gravedad de la acusación era demasiado grande. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza, pero esta vez no por miedo sino por algo diferente, esperanza. Javier intentó mantener la compostura. Esto es absurdo, dijo con firmeza, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Esteban lo miró directamente. Absurdo es pensar que podías quitarme todo usando mis propias herramientas. El ambiente se volvió asfixiante porque ahora el peligro había cambiado de dirección. Ya no era Esteban quien estaba en riesgo, eran ellos. Y justo cuando parecía que la noche había alcanzado su punto más alto de tensión, algo aún más inesperado estaba a punto de suceder, algo que no solo destruiría la traición sino que cambiaría completamente las reglas del juego, para todos los presentes. El aire dentro del salón ya no era elegante ni controlado, ahora era denso, cargado con una tensión que parecía presionar las paredes mismas mientras los documentos pasaban de mano en mano y los rostros comenzaban a perder la calma cuidadosamente construida durante años. Los abogados hablaban con precisión fría, señalando cifras, movimientos, cuentas ocultas, firmas duplicadas. Cada palabra era como un golpe calculado que desarmaba poco a poco la estructura de confianza falsa que Javier había construido en silencio durante meses. Algunos invitados comenzaron a retroceder instintivamente, como si la verdad fuera algo contagioso, como si estar demasiado cerca pudiera implicarlos aunque no hubieran participado directamente, pero en ese mundo la cercanía siempre tenía un precio. Javier mantuvo la mirada firme, pero sus ojos ya no tenían la misma seguridad porque lo que estaba ocurriendo no era un simple intento de defensa, era una exposición completa y brutal.
Esto no prueba nada, dijo con voz controlada intentando sostener una autoridad que se desmoronaba lentamente. Son interpretaciones manipuladas. El abogado principal no reaccionó con emoción, simplemente abrió otro documento y continuó con una calma que resultaba más amenazante que cualquier acusación elevada. Tenemos transferencias confirmadas hacia cuentas externas, bajo nombres falsos y autorizaciones que coinciden con su firma. El silencio cayó nuevamente, pero esta vez era diferente. Era el tipo de silencio que aparece cuando la verdad deja de ser una posibilidad y se convierte en evidencia. Esteban observaba todo sin interrumpir, sin mostrar prisa, porque entendía algo que los demás apenas comenzaban a comprender. El verdadero poder no estaba en reaccionar rápido, estaba en esperar el momento exacto para cerrar todas las salidas. Elena permanecía a un lado sintiendo cada palabra como una ola que golpeaba más fuerte que la anterior, pero en medio de ese caos había algo que la inquietaba aún más. No era solo lo que se estaba revelando, era la sensación de que la historia no había terminado, que aún faltaba algo más oscuro. Y tenía razón. Porque en ese instante una voz inesperada rompió la escena, una voz que nadie esperaba escuchar en ese momento. «Detengan esto ahora». Todas las miradas se giraron hacia el fondo del salón, donde una figura avanzaba lentamente con una presencia que imponía respeto inmediato. No era un invitado cualquiera, no era parte del conflicto visible, era alguien que pertenecía a un nivel más profundo del juego. Don Ricardo Valcárcel, el padre de Esteban. Su llegada cambió completamente la energía del lugar, porque si Esteban era poder moderno, su padre era poder antiguo, el tipo de poder que no necesita demostrarse porque ya está establecido. Esteban lo miró sin sorpresa, pero con una intensidad diferente, porque esa presencia traía consigo una historia que pocos conocían. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo don Ricardo con voz firme, observando primero a los abogados, luego a Javier y finalmente a su propio hijo. Javier aprovechó el momento como si hubiera encontrado una puerta de escape. «Señor Valcárcel, esto es un malentendido, estamos siendo acusados sin fundamento». Pero don Ricardo levantó la mano en silencio, exigiendo que nadie más hablara, porque ahora él controlaba la situación. «Lo que ocurre aquí no es sorpresa para mí», dijo lentamente, y esas palabras cayeron como una bomba silenciosa. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, porque entendió inmediatamente el significado de esa frase. Esteban no apartó la mirada, pero su expresión cambió apenas lo suficiente para mostrar que algo dentro de él se tensaba. «He observado cada movimiento durante meses», continuó don Ricardo, «cada decisión, cada error, cada traición». Javier quedó completamente inmóvil, porque lo que estaba escuchando no encajaba con ningún escenario que hubiera considerado. «Entonces sabe que yo no he hecho nada ilegal», respondió con rapidez, buscando recuperar control. Don Ricardo lo miró con una frialdad absoluta. «Sé exactamente lo que hiciste». El golpe fue seco, directo, sin espacio para interpretación, pero lo que vino después fue aún más oscuro. «Y también sé lo que hizo mi hijo». El salón entero quedó en silencio absoluto, porque esa declaración rompía completamente la narrativa que todos habían construido hasta ese momento. Elena miró a Esteban confundida, su mente intentaba encontrar sentido a lo que acababa de escuchar, pero no lo lograba. Javier reaccionó primero con una mezcla de sorpresa y una chispa peligrosa de oportunidad. «Entonces no soy el único», dijo lentamente. Esteban cerró los ojos por un segundo breve, no por debilidad sino por aceptación, porque sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Don Ricardo dio un paso más hacia el centro del salón, acercándose lo suficiente para que su presencia dominara completamente el espacio. «Durante meses permitió que esta situación creciera», dijo mirando directamente a Esteban, «porque necesitaba ver hasta dónde eras capaz de llegar». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque la realidad que estaba emergiendo era mucho más compleja y oscura de lo que había imaginado. Esteban finalmente habló, su voz no era temblorosa ni insegura, era firme pero cargada de algo más pesado. «Verdad. Yo sabía lo que estaba pasando desde el principio». Un murmullo recorrió el salón, pero se apagó rápidamente porque nadie quería interrumpir lo que estaba a punto de revelarse. Sabía que estaban moviendo dinero, sabía que estaban preparando un golpe interno, continuó, y decidí no detenerlo inmediatamente.
Javier lo miró con incredulidad porque eso significaba que había estado jugando un juego completamente diferente. Quería ver quiénes se unirían, dijo Esteban con una calma que ahora resultaba aterradora. Quería saber quiénes me eran leales y quiénes solo esperaban el momento para tomar lo que pudieran. Elena sintió una mezcla de emociones difícil de controlar: admiración, miedo y una ligera sensación de traición, porque aunque entendía la estrategia también comprendía el costo humano de esa decisión. Así que todo esto fue un juego, dijo Javier con una risa amarga. No respondió Esteban. Esto fue una prueba. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de algo más profundo: consecuencias. Dejé que avanzaran lo suficiente, continuó, para que no hubiera dudas, para que no quedara espacio para excusas. El abogado principal intervino entonces confirmando lo que todos temían: tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente. El golpe final estaba claro, pero aún faltaba algo más, porque la verdadera oscuridad no estaba en la traición empresarial, estaba en lo personal. Don Ricardo miró a Esteban con una expresión imposible de leer y dijo algo que cambió todo. El poder no se prueba destruyendo a otros, se prueba sabiendo cuándo detenerse. Esa frase no era un consejo, era un juicio. Elena entendió en ese momento que el verdadero conflicto no era solo entre socios, era entre padre e hijo, entre dos visiones de poder completamente opuestas. Y en medio de ese choque algo más se rompía, algo que no podía arreglarse con dinero ni con estrategias. La confianza. El salón entero quedó atrapado en ese instante donde todos comprendían que lo que había comenzado como una traición empresarial se había convertido en algo mucho más peligroso: una batalla personal donde las heridas no serían visibles pero sí permanentes. Y justo cuando parecía que la situación no podía volverse más intensa, Esteban tomó una decisión que nadie esperaba, una decisión que cambiaría no solo el destino de los culpables sino también el suyo propio. Porque ganar esa batalla significaba perder algo que no podía recuperarse. El silencio dentro del salón era absoluto, pero ya no era el mismo silencio incómodo del inicio, ahora era un silencio cargado de consecuencias, de decisiones que no podían deshacerse y de verdades que ya habían salido a la luz. Esteban permanecía en el centro con una calma que contrastaba con el caos interno que todos los demás intentaban ocultar. Su padre lo observaba en silencio, los abogados esperaban instrucciones, Javier ya no tenía el control de la situación y los invitados entendían que estaban presenciando algo que cambiaría mucho más que una empresa. Durante años, dijo Esteban con voz firme, construí todo esto pensando que el poder era controlar cada movimiento, cada resultado, cada persona, pero esta noche entendí algo diferente. Hizo una pausa breve mirando alrededor del salón como si estuviera viendo más allá de las personas, como si estuviera observando todo lo que había sido y todo lo que ya no quería ser. El poder real no está en ganar siempre, continuó, está en decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando tienes la oportunidad de destruir a otros. Javier soltó una risa amarga intentando recuperar algo de dignidad. Entonces hazlo, dijo, destrúyeme, termina esto. Pero Esteban negó lentamente con la cabeza. No. Esa simple palabra tuvo más peso que cualquier sentencia. No porque no lo merezcas, añadió, sino porque no voy a convertirme en lo que ustedes pensaron que yo era. El abogado principal lo miró esperando instrucciones finales, pero Esteban habló con claridad: retiren los cargos penales. El impacto fue inmediato, algunos reaccionaron con sorpresa, otros con incredulidad, incluso Elena sintió una mezcla de emociones porque no esperaba esa decisión. Javier lo miró confundido. ¿Eso es una broma? No, respondió Esteban, es una elección. Pero eso no significa que no haya consecuencias, continuó con firmeza. Todas las participaciones que tienen dentro de mis empresas quedan anuladas desde este momento. Cualquier contrato firmado bajo manipulación queda invalidado y cualquier intento de volver a acercarse a mis negocios será bloqueado legalmente. La diferencia estaba clara: no era destrucción total, era algo más preciso: expulsión definitiva sin posibilidad de retorno. Javier apretó los puños porque entendió que había perdido todo: no solo dinero sino acceso, poder, influencia y lo peor, respeto. Esto no termina aquí, dijo con voz baja. Esteban lo miró directamente. Ya terminó para mí.
Esa respuesta cerró la puerta de forma definitiva porque no había odio, no había necesidad de continuar la guerra, solo había decisión. Los hombres comenzaron a salir uno por uno sin mirar atrás porque sabían que ese lugar ya no les pertenecía, el eco de sus pasos no sonaba a poder, sonaba a derrota. Cuando el salón quedó casi vacío, don Ricardo dio un paso hacia su hijo. Durante años te enseñé a ganar, dijo con voz más suave, pero nunca te enseñé a perder. Esteban lo miró con una serenidad distinta. Hoy no perdí, respondió, hoy entendí. Su padre asintió lentamente como si por primera vez viera algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Entonces finalmente aprendiste, dijo. No fue una reconciliación perfecta, pero fue suficiente porque en ese intercambio silencioso ambos entendieron que algo había cambiado de forma irreversible. Cuando los últimos invitados se fueron, el salón quedó en calma. Elena seguía allí observando todo con una mezcla de admiración y emoción contenida. La niña corrió hacia Esteban como si nada de lo ocurrido tuviera peso en su mundo. ¿Ganaste?, preguntó con inocencia. Esteban sonrió suavemente. No gané de la forma que pensaba, respondió. La niña inclinó la cabeza confundida, pero sonrió igual porque no necesitaba entenderlo completamente. Esa noche no terminó con celebración, terminó con silencio, pero era un silencio diferente, era un silencio de cierre, de transformación. Las semanas siguientes cambiaron todo. La noticia se expandió no como escándalo sino como historia. La gente no hablaba del intento de traición, hablaba de la decisión de Esteban de no destruir a sus enemigos, de elegir algo distinto. Los medios comenzaron a cubrir el cambio de su mansión, el centro educativo, los niños, las oportunidades. Lo que empezó como un acto personal se convirtió en un movimiento que inspiraba a otros. Empresarios que antes solo pensaban en números comenzaron a hablar de impacto humano, algunos por imagen, otros por convicción, pero el cambio se estaba extendiendo. Elena tomó su lugar como socia, no como símbolo sino como líder real, demostrando cada día que la experiencia de vida también es una forma de sabiduría que no se aprende en oficinas. Y Esteban poco a poco dejó de ser el hombre definido por su accidente o por su poder para convertirse en algo más difícil de categorizar, alguien que había perdido mucho pero había elegido reconstruirse de una manera diferente. Un año después el mismo salón volvió a llenarse, pero esta vez no había tensión, no había máscaras, no había intereses ocultos, había vida. Niños riendo, música real, no perfecta pero sincera, personas que no estaban allí por beneficio sino por pertenencia. Esteban avanzó hacia el centro del salón recordando aquella noche donde se sintió invisible y luego sintió la mano pequeña que lo cambió todo. La niña, ahora un poco mayor, corrió hacia él con la misma energía de siempre. Bailamos otra vez. Él rió con una naturalidad que ya no escondía nada siempre. La música comenzó y mientras giraba su silla rodeado de risas entendió algo que ninguna caída le había enseñado antes. No necesitas estar de pie para ser fuerte, no necesitas controlar todo para tener valor y no necesitas que todos te respeten para saber quién eres. Elena se acercó y tomó su mano sin palabras porque ya no eran necesarias. Y en ese momento simple, sin lujos, sin máscaras, sin miedo, quedó claro que el hombre que una vez fue ignorado por todos había